Vamos a empezar nuestro estudio, el que estamos llevando sobre Hebreos capítulo 6. Ya estamos en el último concepto que debemos dominar, que es el juicio eterno. Y vimos la vez pasada que es juicio y déjenme ver qué otras cosas vimos, el juicio eterno. Vimos la introducción. Vimos cuál es el significado de la palabra juicio. Vimos por qué debemos de enseñar sobre el juicio eterno y vimos razones para enseñar sobre el juicio eterno para que estemos continuamente agradecidos, agradecidos por la gracia y misericordia de Dios, sería el uno. ¿Se acuerdan de eso? Eh, Vimos también para que vivamos en el temor de Dios. El número que siguió, para despertar intercesión por los perdidos. Porque es importante ver este tema que está un poquito pesado, un poquito difícil, para que nosotros estemos intercediendo por los que no tienen un encuentro personal con el Señor. Otra cosa que vimos, para que presentemos el Evangelio como es. Eso fue muy interesante. El Evangelio revela tanto la justicia como la ira de Dios. Y aquí tenemos que aprender algo. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios, ¿verdad? Es que Diosito, es que Chuchito, no, es que Dios es barco. No, hermanos. O sea, el Señor es amor, pero también cuando se enoja hay ira. Y íbamos a ver Romanos 1:16 al 20. Cómo se revela la ira de Dios. A ver, vamos a leer, déjenme, es que como esa es larga, no sé si la leímos, Romanos, creo que sí, leímos Romanos 1 del 16 al 20 y luego me quedé en cómo se revela la ira de Dios, es la siguiente pregunta. Ok, viene este punto. En la conciencia del hombre, a menos que llegue a estar cauterizada e insensible. ¿Cómo podemos nosotros estar conscientes de lo serio que puede ser el Señor? Bueno, en la conciencia del hombre, a menos que llegue a estar cauterizada e insensible. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos, o sea, recién convertidos, nos hablaban mucho de esto, de cómo una herida o cómo una parte puede ya ser insensible. Y es cuando se te hace callo. En la parte donde tienes un callo, yo aquí tengo un callo en mi dedo por escribir, y esta parte es insensible. Entonces tenemos que tener cuidado cuando yo constantemente peco y peco y peco y peco. ¿Qué va a pasar? Que se me va a cauterizar la conciencia. ¿Ok? Los relatos de la historia bíblica nos hablan de que Dios es serio, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos tiene paciencia, Dios es misericordioso, pero Dios cuando está molesto hay que tener cuidado. Y vemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ¿verdad? Y el Señor puso esos querubines y esa espada que se revolvía alrededor del árbol para que no tomaran ya del árbol de la vida. Cómo vemos el diluvio, ¿verdad? Cómo el Señor exterminó con esa generación antidiluviana. La torre de Babel, cómo el Señor confundió las lenguas de todos. De ahí vienen ya los idiomas. O sea, ¿por qué el Señor confundió las lenguas? Porque había una gran altivez en el corazón de Nimrod y compañía, ¿verdad? Ellos querían ser como Dios, no querían buscar a Dios, sino querían subir a, 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 pues, al nivel de Dios, y Dios confundió las lenguas. Sodoma y Gomorra también
nos hablan de exterminación de estas naciones, de estas ciudades. ¿Por qué? Por el pecado, por el pecado. Entonces, nosotros tenemos la historia, el mismo pueblo judío. El pueblo judío, a pesar de que es los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y eran amados por el Señor y son amados por el Señor, pero también hubo disciplina. Muchas veces hubo disciplina. Entonces, ¿por qué? Porque pecaban, porque pecaron, porque desobedecieron, porque no escuchaban a los profetas de Dios, ¿ok? Incluso, eh, aunque el diablo dijo, no moriréis, o sea, Satanás le dijo a Eva, come, come, come del fruto del árbol del bien y del mal, no moriréis, ¿verdad? Entonces, él es mentiroso, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Las mentiras en la actualidad siguen. O sea, vemos que Adán y Eva murieron espiritualmente y después murieron físicamente. Y entró la muerte al mundo, entró la enfermedad, entró la pobreza, entraron las guerras, entraron la violencia, entraron muchas cosas. Entonces vemos que bueno, aquí pongo las frases que a veces oímos, ¿no? Diosito es tan bueno que el final va a perdonar al mismo Satanás. Ya no me dio tiempo de investigar este movimiento. Hay un movimiento que enseña eso, que al final, que Dios es tan bueno que al final va a perdonar a Satanás, a los ángeles caídos, a los principados, a las potestades, a todos los pecadores. Bueno, aquello, Disneylandia, Estudios Universal, se va a quedar atrás, ¿verdad? De lo increíble que va a ser eso. Y eso lo enseña pues un movimiento, una doctrina, una secta, te lo investigo para la próxima, ¿sale? ¿Cómo se llama? Pero eso enseñan algunos. Y dices, qué barbaridad, qué barbaridad. Ok, el espíritu y el alma se desintegran al llegar la muerte física. Esa es otra cosa que dicen que no es correcta, que cuando una persona fallece, el espíritu y el alma se desintegran. Esa es otra mentira. Y ahorita vamos a ver citas, ¿verdad? Las personas vuelven a reencarnar en otra cosa. Esto es el círculo de la reencarnación. O sea, esto es lo que enseña la nueva era. Esto sí sé cuál es el movimiento. La nueva era te enseña que hay la rueda de la reencarnación y cómo vives como ser humano, mueres, luego eres un burro porque te gusta mucho la alfalfa y luego reencarnas en una piedra y, o sea, todo eso son pues teorías y cosas que enseñan movimientos como la nueva era. En las consecuencias del pasado, Gálatas 6:7, vamos a ver, en las consecuencias del pasado, vamos a ver Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, hermanos, nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos, el Señor tiene una memoria prodigiosa. Entonces, hay veces que estamos ya recogiendo lo que nosotros sembramos, ya la siega, y hay veces que nos quedamos con la boca abierta, ¿verdad? De sópatelas. Qué grueso me está yendo. Pero tenemos que reconocer que nosotros sembramos esa situación, ¿ok? En las consecuencias del pasado. Otra cosa, otro punto, la ira de Dios se revela con mayor manifestación en el Calvario. O sea, la ira de Dios se reveló con mayor manifestación en el Calvario. Dios Padre tuvo que dejar al Señor Jesucristo totalmente solo, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y hasta el domingo de la resurrección. ¿Por qué?
porque cargó sobre él el pecado de la humanidad, el pecado de todos nosotros. Fue un gran esfuerzo del Señor Jesús. Le costó muchísimo al Señor Jesús apaciguar la ira de Dios. Escuchen esto, fue un gran esfuerzo del Señor Jesucristo. Le costó muchísimo al Señor Jesús apaciguar la ira de Dios. Por eso vemos que prácticamente el Señor Jesús se reventó, prácticamente. No solo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, Él se sintió solo, se sintió abandonado por su Padre. ¿Por qué? Porque tenía que pagar por el pecado del pasado, de ese presente y de nosotros, del futuro. Qué hermoso. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él, en Jesucristo. La cita es segunda de Corintios 5:21. Esta cita me la sé muy bien porque hay una canción que nosotros cantábamos, una alabanza. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Bueno, entonces vamos a ver otro punto a esto que viene al final, ¿verdad? Ya viene al final de Apocalipsis, viene en Apocalipsis 20, se llama el juicio eterno. Entonces vamos a ver algunos puntos, diferentes nombres y frases en la palabra de Dios. Cuando veas estas frases a través de la Biblia, te está hablando el Señor del juicio eterno, del juicio ante el gran trono blanco, ¿ok? Entonces, diferentes nombres y frases. Número uno, el grande y terrible día de Jehová. Cuando tú veas en Isaías, en Jeremías, en otros libros de la Biblia, que el Señor habla de el día grande y el día de la ira de Dios, perdón, ¿de dónde me quedé? El grande y terrible día de Jehová. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él ya nos mandó a Elías. Bueno, es que, ¿qué creen? Que también Elías va a venir para Apocalipsis, acuérdense, que él va a estar predicando en Israel. Entonces, se puede interpretar como Juan el Bautista o que realmente nos está hablando de los dos testigos que van a estar ahí en Cotel, en la muralla que queda, y ahí van a estar predicando. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se está refiriendo al juicio eterno. Punto, el siguiente frase, el día de la ira de Dios cuando su juicio justo será revelado. Cuando tú veas esta frase, también habla del día del juicio, el día de la ira de Dios cuando su juicio justo será revelado. Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6 para apoyar esto. Pero tú pero tu dureza, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Siguiente frase, el día de juicio y destrucción de hombres impíos. Acuérdate que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y mientras aquí en la tierra son los 7 años de la gran tribulación, nosotros ya estamos en el tercer cielo en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero duran 7 años, los mismos 7 años que aquí abajo está la gran tribulación, que dura 7 años. Ahí en esas bodas, tú vas a entrar al tribunal de Cristo como cristiano.
y vas a platicar con el Señor Jesús cómo llevaste tu vida cristiana. O sea, el que tú hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te salva del juicio ante el gran trono blanco. Nosotros no vamos a ese juicio. Sí vas al tribunal de Cristo en el tercer cielo, donde tú tienes que dar cuentas de tu tiempo, de tus talentos, de tus dones y de tus recursos. Dios nos va a pedir cuentas de esas tres cosas. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con dones y talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos que pasaron por tu mano? ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver segunda de Pedro 3:7 para apoyar esta frase, el día de juicio y destrucción de hombres impíos, perdón. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lamentablemente, todo aquel que no haya tenido un encuentro personal con Cristo tendrá que ir ante ese juicio, ante el gran trono blanco. ¿Ok? Por eso es la importancia que tú le estés hablando a todos del Señor. Recibe a Jesús en tu corazón, conviértete a Cristo, etcétera. Vamos al siguiente punto, el gran día de la ira de él que se sienta en el trono y del Cordero. Otra vez, cuando veamos esta frase, el gran día de la ira de él que se sienta en el trono y del Cordero. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, los grandes, ¿verdad? Los presidentes, los poderosos, la gente que supuestamente le interesa mucho el poder, el dinero. No importa cómo ganes el dinero, eso no es importante, ¿verdad? Lo importante es ser gente pudiente. Todo este tipo de personas, ese día les van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y del Cordero. Y vemos que, pues que no están nada contentos ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? Otra vez vamos a leerlo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, eh, dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Otra frase, el juicio eterno es cierto, verdadero. No, bueno, esto ya es otro punto. El juicio eterno, hermanos, en el trono blanco, no es una fábula, no es un cuento, no es para asustarnos, ¿verdad? Sino que es una realidad. Y vamos a verlo. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes de que muriera el Señor Jesucristo por nosotros, hubo una ignorancia, ¿verdad? Pero desde que el Señor Jesús vino y murió por nosotros y fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces ahora ya no estamos en ignorancia. Ahora ya hay un conocimiento de que Jesús, de que Dios se hizo hombre y vino a morir por la humanidad. El Señor está quitando las hojitas de higuera, ¿verdad? Ya no es todos los caminos que al hombre se le ocurren para llegar a Dios. Dios ha marcado ese camino
que además, ya lo hemos estudiado, es un camino de sangre, es un camino donde no puede haber perdón de pecados. Yo no puedo tener una relación con el Señor si no es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Miren, ahorita está, ya saben, ahorita está muy sonado en las noticias que tiro por viaje unas vecinas encontraban animales muertos tirados en la calle para que los recogiera la basura y que los vecinos de ahí de cerca de un departamento escuchaban cómo los animales chillaban y con una desesperación. Entonces fueron los de protección animal, entraron a la vivienda esta y era una vivienda de santeros que metían animales en jaulas, en cajas, en los guacales estos que conocemos para transportar la fruta y ya los sacaban muertos, o sea, haciendo sacrificios de animales estos santeros. Ya los agarraron ahorita. Hermanos, ese no es el camino que ha mostrado el Señor, ni la santa muerte tampoco, ni todos los caminos que busca la gente, esas son hojas de higuera, tratando de llegar a Dios por sus propios pensamientos, por sus propias fuerzas, por sus propios criterios. El camino es el sacrificio de Jesucristo. El camino es la sangre de Jesucristo. Y fuera de esto no hay otra cosa. Dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón levantado, dice, perdón, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es el camino correcto para llegar a Dios y estar bien con Dios? Jesucristo, el resucitado, el que resucitó, el que derramó su sangre para que tus pecados sean lavados. No hay otro camino, ¿verdad? Aunque las personas sean buenas ondas. Ay, es que es muy buena onda. ¿Y eso qué tiene que sea muy buena onda? Por favor, nos muestra el Señor la vestimenta de esas personas. Escucha, por favor, las vestimentas todas ensangrentadas. Pero no te hablo de esto, de lo que estamos viendo físicamente. Me muestra el Señor las personas espiritualmente y tienen la ropa toda ensangrentada. Dice, y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. Hay otra cita de la anterior. El juicio eterno es cierto, es verdadero, no son fábulas, no son cuentos. Isaías 45, 23 y 24. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué hermoso. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se endurecen serán avergonzados. Qué interesante, porque esta misma cita después viene en Filipenses, ¿verdad? Que toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Vamos a volverlo a leer. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se endurecen serán
avergonzados. Vamos al siguiente punto. Y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. O sea, ante ese espantoso juicio eterno. Por ahí alguien platicaba que los judíos, hermanos, los judíos que viven en Jerusalén, saben que el Mesías va a venir y que va a pelear en contra de los que quieren destruir a Israel. Pero ellos mismos dicen que ese día, el día de Armagedón, es un día espantoso y temible. Ellos lo saben, que va a ser un día horrible, porque hay veces que las cosas se dicen fácilmente, pero no es así, hermanos. Y la pelea de Armagedón no es nada, es un juego de niños con lo del juicio ante el gran trono blanco. Es espantoso eso que va a ocurrir ahí. Entonces vemos, y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. Apocalipsis 21:8. Y te da la lista de los que no van a ir con el Señor. O sea, te va a dar la lista de los que sí van a estar en ese juicio. Pero los cobardes, hermanos, no podemos ser cobardes. No puedes ser cobarde, tienes que ser valiente. Y hay veces que tenemos que ser valientes ante los hijos. Yo no puedo creer cómo te puedas acobardar tanto con tus hijos. Yo me quedo, ¿what? A lo mejor nos acobardamos con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Que eres un maricón, que marica, que, uf, etcétera. Pero hay hermanos cristianos que se acobardan ante los hijos, que no tenemos los calzones suficientes para decirles, estás mal, estás en pecado, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay veces que creemos que decir mentiras, hermanos, es muy tranquilo, muy sencillo, ¿verdad? Yo puedo, es una mentirita pequeña. Les voy a platicar una cosa. Mi hermana, la que sigue después de mí, se llama, le decimos Bisbi, pero se llama María Cristina, es súper mentirosa. Hace poquito nos acaba de inventar que estaba en Europa. O sea, eh, dice tantas mentiras. Cuando todavía vivía aquí, hace como 20 años, se compró ella un anillo de compromiso y nos contó a todos que tenía novio, que ya hasta le había pedido matrimonio. O sea, nadie le está preguntando nada, nadie la está juzgando, pero ella últimamente, hace una semana, hace semana y media, nos dijo que estaba en Europa, que andaba en España y andaba. Entonces mi hermano le dijo, bueno, Bisby, ¿qué te parece si me mandas unas fotos? Toma unas fotos con tu celular, caray. O sea, ¿qué estás visitando? ¿Museos o fuentes o fuiste al Valle de los Caídos, hombre, allá en España, que es muy famoso? ¿En dónde andas, Bisby? Mándame fotos. Pues nunca nos mandó una sola foto. Después, como a la semana que supuestamente está allá en Europa, nos dice que se tiene que regresar porque su esposo olvidó los medicamentos. Y entonces Ruthie le dice, oye tía, pero ¿cómo vas a dejar el tour? Supuestamente, ¿no? ¿Por qué no que allá un doctor le dé consulta a tu esposo y compras los medicamentos allá en una farmacia? Pues, o sea, olvídense. Bueno,
aquí dice, vamos a volver a leer la lista, hermanos, por favor. Ay, 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 te voy a platicar algo. Todas las cosas que hizo, que le hizo Bisbee a nuestros papás, eh, después ella contaba que éramos yo, o sea, Ruth, Ángel y María Luisa los que le hacíamos esas cosas a nuestros papás. Y tú decías, mande. Por ejemplo, un azotadero de puertas, llegaba del trabajo y era azotar las puertas, no saludaba, nada más subía y azotar la puerta, hasta se cimbraba la casa. Llegó un momento en que mi papá quitó la puerta, ya un día que llegó ella del trabajo ya nada más estaban las bisagras. Entonces, hermanos, esto es delicado. O sea, hay veces que mentimos y no hay necesidad de mentir. Tienes que decir la verdad, porque está el Espíritu del Señor con nosotros. Dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nos ponen Lucas 16 del 19 al 31, que es la historia de Lázaro y el hombre rico. Quiero que por favor busques esa cita, Lucas 16. Ya, esto ya lo hemos enseñado otras veces, pero vamos a tener que leerlo. Lucas 16, ¿ok? Aquí está, del 19 al 31. Y dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Algunos exégetas dicen que probablemente Lázaro era leproso, ¿ok? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, ¿verdad? Te pido pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como pasó, ¿verdad? El Señor Jesús se levantó de los muertos. Y dime, por favor, pues si la gente, toda la gente cree en que el Señor se levantó de los muertos. Claro que no. Bueno, pues ya saben, tenemos nuestro dibujo de siempre, aquí tenemos nuestro dibujo y aquí vemos la historia de Lázaro y del hombre rico, que tenemos que hay 3 cielos, primer cielo, perdón,
¿Ahí se ve? Ah, que baje la pantalla, dice Ruth. Ok. Ok, entonces tenemos los tres cielos. Primer cielo, donde estamos nosotros. Segundo cielo, donde está el universo. Y tercer cielo es donde vive Dios, el Señor, el Padre, ¿ok? El Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que está narrando esto, es que eh, para cuando Lázaro murió, el Señor todavía no había muerto en la cruz, él murió después. Vemos que cuando una persona que amaba a Dios moría, era llevado a las profundidades de la tierra a un lugar llamado seno de Abraham, donde Abraham estaba en la puerta para recibir a los que llegaban, ¿verdad? Y era un lugar de descanso, un lugar de bendición, y ahí estaban. Después nos dice ahí en Lucas 16 que había una cima. Esa cima, hermanos, no es una cima, sino es una cima. Es hacia abajo, es con S. Esta cima o abismo nos la dibujó Ruti como una cárcel. ¿Por qué? Porque ahí hay demonios y espíritus encarcelados. Ahí es donde estaba, escucha bien lo que te voy a decir, el, la bestia. Parece ser que la bestia ya salió. Este lugar está ya abierto, muchos demonios ya han estado saliendo, que ahora están en la tierra, pero este lugar es donde hay cárceles y prisiones de oscuridad. Ahí están encarcelados los ángeles caídos que se metieron con las mujeres en el tiempo de Noé, ¿se acuerdan? Y luego tenemos otra parte, ¿sí se ve bien, Ruth? Que es el lugar de tormento o infierno, ¿verdad? Las personas que morían físicamente, sus espíritus y sus almas iban a este lugar. ¿Por qué? Porque no habían amado a Dios. Por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra, los del mismo diluvio, papá. Vemos que el Señor Jesús muere por nosotros en la cruz. Y cuando Él descendió, ¿verdad? Porque los 3 días que estuvo muerto, su cuerpo estuvo en la tumba, su espíritu y alma del Señor Jesús bajaron a las profundidades de la tierra a predicarles a los que estaban ahí, ¿verdad? El seno de Abraham o paraíso fue trasladado al tercer cielo. O